Ay, qué genial este espacio. Bienvenidos todos, bienvenidas todas. Eli, ¿cómo estás? Leila, nuestro gran Hola. invitado que ya lo vamos a presentar con todos con todos las chayas, con todos los bombos, platinos, fuegos artificiales. Qué lindo espacio, cerrando esta semana de mamá y papá, que ha sido muy movilizadora para todos. Aquí nos vamos a ir contando un poco nuestra experiencia dentro de esta semana. Dejen sus comentarios y paso a Eli para que pueda presentarse y pueda empezar a incluir a nuestro invitado, nuestro gran invitado de hoy día. Eli, ¿cómo Ah, estás? muy bien, Clau, Leila, Fer, ¿cómo están? Padrísimo, como siempre, muy contenta y muy agradecida. A mí esto me llena muchísimo, me da muchas cosas el estar compartiendo con las personas nuestra experiencia, no cosas, me da muchas emociones. Y hoy más, porque muy agradecida de que tengamos a don curandero Fer Marrufo el día de hoy aquí con nosotros, que las personas que nos siguen en Sanación de las Naciones saben que él fue el iniciador de este proyecto. Ya nos contará también ahorita sus razones. Y inició con una idea grandiosa de unir a las naciones por medio de la meditación para elevar las frecuencias en su momento cuando estábamos atravesando todos por ese miedo aterrador a lo que sucedía el año pasado con la pandemia y bueno, pues estamos muy agradecidas con él. Después nos cedió el espacio para crear esto nuevo que hoy estamos trayendo para ustedes. Entonces, bueno, pues igual como dice Claudia, con bombos y platillos, eh, presentando a Fer con todo nuestro amor. Qué emoción, bienvenido, Fer. Y yo también feliz, encantada de compartir ese espacio, chicas, con ustedes y con el fabuloso papá de Sanación de las Naciones. Hoy precisamente con el tema de papá y mamá. Hola, hola, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por brindarme este espacio. ¿Cómo están mis queridos sanadores de las naciones? Me da muchísimo gusto estar de regreso. Estoy muy agradecido porque estas chicas han hecho un increíble trabajo. La verdad es que debemos de darles muchos aplausos y muchos likes en este video, porque pues la verdad van avanzando muchísimo y estoy muy feliz de estar de regreso con ustedes y de estar en este espacio para esta entrevista y en esta semana que la verdad pues sí ha sido bastante tocadora y movedora para todos, porque desde que empezó el portal 88, desde que empezó todo este cambio, el tiempo de Leo, el tiempo del valor, el tiempo de regresar a nuestro piso y a nuestra seguridad de saber que podemos hacer las cosas, de saber que podemos cambiar, de saber que podemos sanar, de saber que podemos recuperarnos por dentro para cambiar nuestro mundo y sanar nuestras naciones, ¿cierto? Así es. Wow, se me erizó el cuerpo. Así es, así es. Clau, cuéntanos, ¿qué tenemos hoy en este tema de papá y mamá? ¿Qué quieres compartir? Bueno, en este tema maravilloso que hemos estado tocando, transmutando, viviendo en primera persona, de papá y mamá, me gustaría que Fer nos explicara, porque Fer, además de ser un hombre en este grupo de mujeres que estamos, que es como el papá de Sanación de las Naciones, también es un joven, muy joven, y yo creo que uno de los intereses que tenemos hoy día es escuchar las voces de todas las edades. Nosotros tenemos una edad sobre los 40 años, pero Fer, yo digo, es como nuestro regalón, porque él está a los 20 y algo y también tiene una mirada a lo que ha significado ser hijo y cómo ve a papá y a mamá. Entonces, eso sería como algo súper interesante, Fer, que pudieras compartirnos cuál es tu visión, qué es lo que has podido pasar en estos años de vida, cómo lo has vivido
y cómo lo estás viviendo hoy día también, con todas estas transformaciones que se han dado desde el año pasado, que para todos nos marcó muchísimo y han habido cambios importantes. Pues bueno, la verdad voy a ser muy honesto, no es un tema sencillo, no es un tópico fácil de digerir, inclusive siendo padre, porque a mí me ha tocado ser esta parte aquí, pues podríamos decir que tengo la versatilidad de ser un hijo y de ser un padre de cierta manera, y es un tema, yo creo que tengo la compasión y la empatía de entender los dos lugares. Para mí es un tema muy sensible porque me toca muchas fibras, me hace llorar, me hace reflexionar muchísimas cosas, e incluso pues se empezó a sensibilizar muchísimo este tema para mí a partir de hace como 2 años. Algunos meses antes de la pandemia, yo creo que en 2019, cuando empecé a arreglar mi relación justo con mi papá, con mi padre, empecé a cambiar algunas cosas, empecé a empatizar, empecé a abrir mi mundo para dejar de juzgar sus acciones, de juzgar la forma en la que él había vivido, en la forma en la que había estado o no había estado. Empecé a tratar de entenderlo porque dije, ok, el que juzga es exactamente el que está haciendo lo mismo. Y dice más de Juan lo que dice de Pedro que estar no mencionando las cosas. Entonces, para mí llevó una reflexión muy grande el querer entender por qué había sido así, para qué y el por qué. Entonces empecé a abrir más conversaciones con mi padre, empecé a tener más empatía, empecé a sensibilizar con él y quererlo ayudar en la forma en la que para mí fuera posible, porque él intentó abrir su mundo y intentó querer entrar a mi mundo para poderme ayudar en esos momentos. Entonces empezamos a sanar de cierta forma nuestra relación, empezamos a estar más juntos, a compartir más momentos, a pasar más tiempo juntos, a contarnos cosas que ni el uno ni el otro nos atrevíamos a contarnos, a decirnos, a realmente pedirnos perdón de frente y pedirnos perdón a la cara, o simplemente saber que podíamos dejar de juzgar las acciones del otro. Entonces empezamos a caminar esta relación y para pronto vino pues esta cosa que trató de jodernos la vida a todos y pues no lo logró, este llamadito virus COVID, ¿verdad? Y para pronto hubo un momento en el que repentinamente pues todos nos tuvimos que separar. Los que vivían juntos pues tuvieron la bendición de quedarse juntos y de pues sensibilizarse más como familia, pero las personas que vivíamos por separado, que teníamos que emprender caminos por separado, que no teníamos la bendición de estar cerca y era peligroso salir a ver a nuestras familias, etcétera, por menores. Tuvimos que empezar a mantener una relación a distancia, a crear lazos más fuertes, a tener un poco de valor de saber que la familia siempre está primero ante nada, ante cualquier cosa, ante cualquier situación de riesgo. La familia es la familia, los hijos son los hijos y los padres son los padres, y creo que ese es un lazo que muchas veces no entendemos y que ni siquiera está presente en nuestras cabezas. Entonces, para pronto, dentro de todo este viaje, dentro de mis reflexiones, dentro de todas las cosas que pasaban por mi cabeza, yo me di cuenta y tuve una epifanía pues allá arriba, con el Señor de allá arriba, que es el Padre, que es la Madre de todos y que pues verdaderamente está infinitamente con nosotros, incondicionalmente, y para siempre, no importa a dónde vayamos, no importa si nos escondemos. Yo creo que la relación más fuerte que podemos tener con papá o con mamá es confiar en que siempre está en el poder superior y está con nosotros. Dentro de esta reflexión vinieron a contarme un día que la relación con papá, mamá es complicada simplemente por el hecho de que todos
tenemos una historia de vida, todos tenemos un cuento, todos hemos escrito nuestros propios libros y hemos pasado por nuestras alegrías, por nuestras penas, por nuestros arrepentimientos o simplemente por nuestras vergüenzas. Y vinieron a contarme esta historia en versión mía para generar empatía con los demás y en una parte en la que podemos estar. Nosotros somos el Dios. Cuando nosotros somos padres, la persona que está a nuestro cargo no tiene la suficiente conciencia. Sea que el padre sea de edad temprana, a edad madura o a edad de más adulto, ya tiene una conciencia desarrollada. Ya sabe por qué pasó, ya sabe por qué pasó las cosas que pasó o está en el descubrimiento de entenderlas. Y esa es la figura de que nuestro hijo, que nuestro bebé, que nuestro niño o nuestra niña van a tener de Dios. ¿Me explico? ¿Me pueden entender? Porque en ese momento la visión más cercana que tiene ese niño que está a nuestro cargo de esa unidad, de ese Dios, de ese sustento, de esa persona que provee, de esa persona que escucha plegarias, de esa persona que escucha los pedimentos o las necesidades de este pequeño, ese padre. Entonces, es nuestra responsabilidad como padres ser nuestra mejor versión de Dios, estar lo más presentes, lo más posible y lo más cercano para poder proveer a esa criatura una verdadera deidad que no le solicite estar en un abandono o que no lo deje a su propia suerte. Y es así como la vida se va desarrollando y es así como nosotros los pequeños podemos ir sanando nuestra relación con los padres, sabiendo que esa fue nuestra representación de la dignidad, ese fue nuestro proveedor o fue nuestro propio sustento en nuestro camino. Y así es como vamos forjando nuestro carácter, con nuestros valores, con nuestros principios, con nuestra moral, donde haya las fallas. Yo creo que no deberíamos de ser padres. A veces hay un mal planeamiento, a veces ocurren accidentes, a veces hay embarazos no deseados y sin embargo llegan estos pequeños a nuestra vida, pero yo creo fielmente que para ser padre, no importa la edad que sea, pero tienes que haber sanado todos tus déficits y todos tus vacíos para que esos vacíos no se transmitan a la persona que está por venir a este mundo, porque en verdad puede causar muchísimo daño y remediar estos daños durante la vida y el proceso de 3 personas es una situación demasiado complicada porque no hay estabilidad, porque no hay una persona que tenga una sanidad y que pueda guiar a las demás. Entonces hacemos daño a la criatura que apenas recién está conociendo el mundo y no puede encaminarse hacia lo que nosotros nos gustaría, porque a nosotros nos sucedió esto y porque aún no hemos podido sanarlo, y entonces nos estamos preguntando por qué la criatura está teniendo esos daños si nosotros estamos en un camino diferente cuando realmente no lo hemos podido sanar. ¿Me explico? Perfecto, Entonces, perfecto. pues tratemos de llevar esta sanidad a los niveles posibles. Me encanta escucharte con esa sabiduría y ese autoconocimiento que se nota que has dedicado hacia ti, sobre todo hacia tu interior. Y me gustaría preguntarte qué significa hoy día para ti vivir en gratitud y en el perdón, siempre desde la mirada como de el tema de papá y mamá. Qué difícil pregunta. Pues creo que podría decirles lo que para mí es gratitud y perdón desde el punto de vista de un hijo. La gratitud es un tema
donde a veces no reconocemos las más mínimas acciones o esfuerzos que nuestros padres pueden realizar o que pueden estar pasando por algunos momentos en su camino de vida, en su propósito, en sus contratos, en el pacto que habían hecho para venir o para hacer. Y a veces como hijo no nos estamos dando cuenta que aunque sí somos seres colectivos, cada ser tiene su propio camino individual y cada quien tiene que aprender de cierto modo sus responsabilidades y a veces no nos damos cuenta en un egoísmo como hijos que nuestros padres tienen que estar ahí siempre, sea cual sea la forma en la que pueda verlo cualquier hijo, pero exigimos de más y pocas veces agradecemos, sea bueno, sea malo o sea lo que es, las acciones que nuestros padres hicieron para hacernos más conscientes, más fuertes, más independientes o más responsables, o que a veces proveyeron situaciones que en esos momentos para nosotros no eran importantes y conforme vamos obteniendo la madurez o vamos creciendo, podemos reconocerlo y a veces es un poco tarde para reconocer esas acciones que nuestros padres hicieron por nosotros. Entonces, me parecería que siempre para expresar gratitud hay que ser consciente de las acciones de nuestros padres y de todas las personas que nos rodean. Y vivir en el perdón para mí sería poder estar liberado, a veces es muy fácil decir te perdono o simplemente dejar pasar la situación. En un tema de espiritualidad moderna y occidental, donde existen tantos mantras, donde se cree que verdaderamente el proceso de estar bien es solamente dejarlo pasar y que no te afecte y que ya no te haga daño y sea, sí, me vale madres, eh, realmente creo que se pierde el trabajo del perdón o de la sanación porque todo lo vamos acumulando en un jarrito con este mantra de me vale madres, todo está bien, no pasa nada, todo va a estar mejor, etcétera, pero realmente ni siquiera nos dedicamos a hacer el trabajo de introspección interno para ver cuáles son las fallas o por qué me está doliendo o por qué me está reflejando o cuáles son los focos rojos que está despertando dentro de nosotros. Entonces, el perdón viene desde adentro, viene desde perdonarte a ti por estar sintiendo esas cosas. No porque digas que lo vas a dejar o porque realmente no te importa, sino perdonar el hecho de que a lo mejor en algún momento te fallaste o no tuviste la capacidad de actuar diferente, sea con alguna acción de tus padres que repercutió en tu vida y no pudiste ser autosuficiente, o perdonarte porque no pudiste cumplir una promesa a tus padres, porque muchas veces las cosas que más nos dañan como hijos son promesas que salieron obligadas con nuestros padres o promesas que nuestros padres nos hicieron que no pudieron cumplirnos. Entonces, muchas veces se va acumulando en un carrito y hacemos como que no nos importa y en realidad son pequeños detalles que ya nos están afectando tanto, que tienen ansiedad en nuestra cabeza, que están escondidos, que están bloqueados. En mi caso me sucede muchísimo que yo tengo la mitad de mi vida bloqueada. ¿Por qué? Por seguridad. Así de sencillo. No puedo recordarla. Hice un trabajo hace rato. Por más esfuerzo que le pongo, hay un candado que no sé cómo botar, porque por seguridad muchas cosas se bloquearon para que no afectaran mi vida donde yo era ya más consciente, porque me hacía mucho daño tal vez recordar esas cosas, y que son trabajos que se tienen que ir perdonando poco a poco, y cuando vengan esos flashazos de la memoria, no juzgarlos y simplemente con perdón y con compasión dejar que fluyan hacia nuestros padres, hacia las personas que nos rodean, hacia los seres adultos que a veces fungen estos papeles de padres, porque muchas personas tenemos la bendición de tener padres, pero hay otras personas que no tienen padres biológicos o que no pudieron compartir este
este lazo con una familia biológica. A mí me gustaría saber y ponerme en el lugar de una persona que no pudo tener estos padres. Yo me siento muy bendecido, me siento agradecido porque puedo experimentarlo y a veces habrá peleas, a veces habrá batallas, a veces habrá muchísimas cosas que pueden dañar nuestra relación. Pero ¿qué pasa con esas personas que a lo mejor no tuvieron esos padres biológicos? Llegó la bendición de tener a otro tipo de padres que fungieron como ese papel y a lo mejor les hicieron un bien o tal vez no saben si sus padres biológicos hubieran hecho otra situación. Sí, a mí me gustaría complementar algo de lo que tú has dicho con respecto a la imagen que uno cuando es pequeño se hace del padre y de la madre, y como tú bien lo dices, en una criatura que está indefensa. Esa es como la imagen que queda de Dios, la imagen que queda de quién está al cargo mío, que me protege, me brinda seguridad y me provee todo lo que mis necesidades de bebé, de recién nacido, pero también de niño, ¿cierto? Está requiriendo para que yo pueda mantenerme vivo, que ese es el principal objetivo de los primeros años de vida, que es la supervivencia. Entonces, esta imagen que creamos de padre-madre, obviamente el hijo chiquitico o el niño lo va a ver como la imagen de Dios. Y generalmente esa imagen de Dios, al ir creciendo, pues va a estar distorsionada, porque es una distorsión según el tipo de relación o de historia que hayamos tenido con papá y mamá. Entonces, esta distorsión la venimos cargando a manera de programación, que para eso es que entramos en esta experiencia física a través de diferentes programas. Uno de ellos, el de separación de olvido, que es digamos, el principal, y el que va como transversal, como atravesando el resto de programas, el de separación y olvido. Y esa sensación de estar separado, de estar olvidado, de sentirse abandonado, la venimos cargando a lo largo de la vida, a lo largo de nuestras relaciones, incluso podemos irlas replicando sin darnos cuenta en la pareja, en los proyectos, en los sueños y en el amor propio. Porque al pasar los años, quien va como adulto empezando a encargarse de sí mismo, pues es uno, ¿sí? Ya quien se encargaba cuando estaba pequeño era la mamá o el papá. Pero luego ese adulto viene arrastrando un niño herido que no ha sanado esas primeras historias y entonces ese adulto también se vuelve incompetente para apoyar, ¿cierto?, a su propia vida, porque el niño herido es el que está dirigiendo al 95% de las situaciones, experiencias, vivencias y relaciones que ese adulto está teniendo, ¿sí? Entonces es el niño que internamente, sin que el adulto se dé cuenta muchas veces de eso, está atrayendo el tipo de relación que atrae de pareja, por ejemplo, o atrayendo el tipo de relación con el jefe o con los pares a nivel laboral o de proyectos, o incluso atrayendo el tipo de proyecto en sí, o el resultado de un proyecto, ¿cómo se llama? De un emprendimiento, ¿sí? Muchos emprendedores ahora, que ya entramos en esa onda por todo el cambio global que estamos viviendo, ya la idea es que todos podamos emprender para que podamos acordarnos cuál es una de las partes de la misión a la que vinimos, que es desarrollar nuestros propios dones y talentos. Pero cuando papá no estuvo o mamá no estuvo o estuvieron a medias o estuvieron en la manera en que estuvieron, pues esa manera de emprender la llevamos chueca, ¿sí? Porque eso está relacionado con nuestra primera infancia y con el momento del parto, como ya lo hemos hablado en anteriores lives. Entonces es súper, súper chévere el tema que tú traes y que mencionas acerca de la imagen que viene uno cargando o que nuestro niño interno viene cargando de Dios. Cuando logramos hacer, y ahora entramos al tema del perdón, hacer ese trabajo de interiorizar, de no pasar de largo y de no usar los mantras para decir,
todo es perfecto y está bien como es, como tú lo explicas, sino de darse de verdad la tarea y el regalo de ir a buscar para qué es que ese programa se instauró en mi vida. Hay un regalo detrás de eso, ¿cuál es? Y es un regalo evolutivo. Y por eso es que vamos a esos primeros años a buscar ese regalo. Por eso es que la persona va en regresión a buscar ese regalo. ¿Duele? Muchísimo. ¿Es fácil? Para nada. Pero hacer ese proceso te entrega, digamos que es como un baulito donde está guardado el tesoro escondido, que además está en cierta parte de un mapa, que además se entregó hace no sé cuántos siglos atrás y hay que irlo a buscar, ¿sí? Y entonces en esa búsqueda hay un montón de travesías, de pérdidas, o sea, se pierde uno, vuelve y se encuentra, después se pierde más, hasta que llega el momento en que por fin ya no hay manera de decir, me hago el bobo o me hago la loca y esto no ha pasado. Ya no hay manera de seguir huyendo de la experiencia del regalo. Y ese regalo entonces nos lleva al tema del perdón. Y el tema del perdón a mí me encantó cuando lo aprendí. Y no es ese perdón de perdono por todo el daño que me hiciste, ¿sí? O perdono por los años de tanta miseria, perdón por toda la mierda que comí. No, eso no es. El perdón, cuando yo descubrí cuál es el objetivo del perdón, el perdón es entender que desde el mismo momento en que hubo el aparente agravio o la aparente situación de maltrato o de abandono, desde el mismo momento ese evento ya está perdonado, porque estaba ahí, porque había una razón evolutiva, una razón de peso, una razón mayor, porque yo mismo lo tracé en algún momento con un acuerdo de almas con mi padre y mi madre, que en esta historia, en este evento, en esta encarnación, juegan ese papel, pero que en otros eventos anteriores o en otras vidas pasadas, muy posiblemente fueron hasta mis hijos o mis nietos, ¿sí? Y ahí entra el tema del karma, que me encantaría tratarlo o que lo tratáramos ampliamente en otro de estos lives para hacerlo un poco más, desarrollarlo a fondo, que es súper importante. Y entonces en este tema del karma y en este tema del perdón y en este tema de los contratos de almas, se desbaratan los personajes y ahí es cuando el perdón, digamos que entra a jugar un papel importante, porque incluso el perdón es perdonarme a mí de haberme olvidado cuál es mi origen, quién soy yo, de dónde vengo, perdonar ese olvido largo y lánguido y sufrido que tuve de olvidar que es que mi papá y mi mamá son mis hermanos, son almas, son otras chispitas que están haciendo un trabajo para mí, están haciendo un trabajo para mí. Todo lo malo que pasó, lo hicieron para mí, porque el otro no existe. Y como el otro no existe, este bendito sufrimiento tenía todo un sentido. Pero lo bonito es ir tras ese descubrimiento. Entonces, por eso es que no podemos, como tú dices, Fer, pasar de largo y decir, todo está bien y todo es perfecto como es, porque entonces no hacemos la tarea completa. Eso está genial. Y la otra parte que tú mencionabas sobre el COVID, cuando empezaste, que me pareció genial, y es que el sistema inmune, o sea, aquí la clave del sistema inmune que para que permanezca a niveles altos y nos funcione para protegernos de las supuestas agresiones del ambiente, ¿sí? Lo principal que necesita es eso, la contención de la familia. Entonces, el amor, el contacto físico, el contacto físico. Entonces, este tema de la separación, de la distancia, del mantenernos a 2 metros, de no poder visitar a los abuelos o a la mamá o a la persona que está con algún síntoma físico porque está vulnerable y se puede contaminar. Bueno, todo esto que nos han dicho, resulta que si pensáramos en que animalmente, o sea, con nuestro cerebro más animal, el tema de la tribu, como tú mencionabas en algún momento la importancia de la familia, el tema de la tribu es la que mantiene vivo
viva a cada uno de los integrantes de esa tribu, de ese clan familiar. Entonces, ¿qué pasaba cuando nuestros ancestros en las cavernas los separaban o los sacaban, los relegaban al destierro? Pues el que se sale, ¿qué le podía pasar? Se podía morir, ¿no? Porque o un depredador o el mismo clima, el ambiente, podía causar que la persona pudiera enfermar y morir. Entonces, ¿qué garantiza la supervivencia, como tú bien lo dices, en las primeras etapas de la vida, pero también en los momentos de crisis y de mayor dificultad? Vulnerabilidad. Exacto, el apoyo y la cercanía de los seres que uno ama, ¿sí? Entonces, muy al contrario de pensar que nos podemos enfermar por estar en contacto físico y cercano, surte el efecto contrario, porque la mente es la que hace el papel allí de debilitar el sistema inmune cuando nos sentimos a solas, porque entonces se activa nuestro cerebro arcaico y dice, alerta, alerta, puedes morir porque estás solo, ¿sí? Y ahí es donde se desatan todos los miedos y el sistema inmune se descontrola y es donde pueden entrar cualquier tipo de enfermedad que pueda afectar el cuerpo humano por la sensación de estar en peligro. Entonces eso me pareció fantástico porque por eso es que los bebés sienten tanto miedo cuando mamá no está conectada o cuando papá está lejos o cuando mamá está en su propio rollo y yo no estoy siendo atendido emocional y fisiológicamente como debiera, ¿sí? Entonces esa es la sensación de miedo y al final, detrás de eso, siempre va a estar el miedo a morir, ¿sí? Pero que no nos perdamos de vista que ese miedo a morir es porque hay un programa de separación y olvido de nuestra fuente original, no es más, porque esto es un juego. Así es. Así es, sí, es súper importante y me encantó todo lo que compartieron ahorita y justo quería yo también complementar esa parte. No nos olvidemos que todos tenemos un aprendizaje que tener en esta vida, sí o sí, y si no lo logras en esta vida, si no logras eliminar por ti mismo ese dolor, ese rencor, esa ira, y si sigues viviendo en estas energías de baja densidad, que son las emociones que nos atrapan, las emociones que tenemos atrapadas, que pueden ser de esta vida o pueden ser inclusive que venimos cargando de otras porque no las pudimos trabajar en otra vida. O sea, sí es muy importante también saber eso, reconocer, como acá en Sir Leila y Fer, que yo llegué a esta familia con este padre, con esta madre, porque tengo algo que trabajar que me toca a mí. A mí me toca trabajar ciertas emociones y escojo a este padre y esta madre que vienen de mi clan, porque al final venimos en clanes, eso sí es un hecho en esta vida y en otras, normalmente venimos en clanes, y me toca ahora con ellos, porque sé ya cuál es su vida, yo sé cuáles son sus debilidades de ellos, por eso los escojo como papá y mamá, para poder trabajar lo que a mí me corresponde. Claro, como no vengo con ese chip en la memoria de recordarlo, tengo que ir recordando poco a poco, pues pasa toda esta confusión y este dolor y ese tema de abandono que creo que es para la gran mayoría de los seres humanos, el abandono y el rechazo es como lo que más tenemos que trabajar, principalmente la separación, porque ahora nos tenemos que recordar que somos uno, ¿no? Que tenemos que volver ahí y empatizar con el dolor que está sufriendo el otro. Yo, pues igual, durante años, yo soy un poquito más grande, unos cuantos años más, pero igual, pues lo he comentado y lo vuelvo a compartir, tuve muchos problemas por el tema del rechazo, ¿no? O sea, de verdad, me costó mucho trabajo hasta que igual por medio de un mensaje divino logré entender lo que era la empatía. Y la empatía para mí es de verdad entender que el otro también siente,
también llora, también sufre, también tiene dolor, también ha tenido dificultades, también le ha costado crecer, también tiene sus propios aprendizajes que también quizá no ha logrado, pero bueno, a lo mejor el otro dice, bueno, pues ni modo, esto es así y hay que seguir. Algunos tenemos la oportunidad de detenernos y decir, ok, ¿cuál es mi aprendizaje? Porque yo sí quiero evolucionar. Otros no tienen esa oportunidad o no la quieren tomar y siguen su camino, como decía Fer, en ese, pues ni modo, ya pasó, lo olvido, dale vuelta a la página, no pasa nada. Pues no, sí sigue pasando hasta que no lo aprenda, ¿no? Pero la empatía y el reconocer que el otro haya hecho lo que haya hecho, sigue también teniendo sentimientos y emociones, es lo que a mí más me ha funcionado para lograr este perdón y empezar a agradecer, ¿no? Lo que hay. Súper. Así es. Y me encantaría que Fer quizás se va a nuestra Eli. Eli, déjame y para que yo lo pueda guardar en la nube, en la computadora. Estamos en live. Ay, verdad, sí. Sí, ya no te La preocupes. costumbre. De cualquier forma, Fer se queda, algunos se quedará con los controles ahorita. Vale, vale. Esto es un en vivo en vivo. En vivo, en vivo. En vivo y en directo. Feliz viaje. Los amo. Directo, Gracias. Viaje. Nuestra Eli Gracias. se va, ya va a aparecer en otra ciudad. Que tenga un buen vuelo. Gracias. Y nos quedamos con Fer, cuidado. con Leila. Se queda Leila como ok, te quedas tú como con el control. Dale. Vale, vale. Ahí podemos seguir. Listo. Y Fer, yo sé que tú has estado en este tema, has leído libros, me gustaría saber cómo te has ido rearmando o qué consejo le podrías dar a las personas de cualquier edad en realidad. No quiero ponerte así como la gente de tu edad, pero ¿cuáles fueron como los primeros o el primer libro o algo que te empujó a decir algo, que hay algo más? No puedo estar en este bucle de sentirme desconectado. Pues, híjole, esa es una historia muy larga, muy larga que voy a tratar de resumir. Sin embargo, quiero regresar tantito y hacer un paréntesis en un tema que estaba tocando Leila con nuestra distorsión de la divinidad, cualquiera que sea en la que usted crea. Es bastante importante regresar a este paréntesis porque es clave en el despertar de todas las personas, en el sanarme, en el sanar mi nación, porque muchas veces no lo entendemos y tiene muchísimo que ver con nuestras figuras paternales, maternales. Esta distorsión fue la palabra muy específica que utilizaste. Uh-huh. Incluso esta distorsión de nuestros padres hacia nuestras creencias espirituales o religiosas se forman dependiendo de cómo hablen nuestros padres, sea de espiritualidad o sea de cualquier religión. Es decir, si sus padres fueron católicos, si sus padres fueron apostólicos, si sus padres fueron mormones, si fueron judíos, etcétera, si fueron cualquiera de las religiones o realmente se inculcaron o fueron más hacia un tipo de espiritualidad libre, de corriente de libre pensamiento, creo que influye muchísimo en la forma de educar a nuestros hijos, en la forma en la que los vamos a guiar o los vamos a llevar y les vamos a inculcar a esta divinidad, si realmente va a ser un castigador, si realmente es un Dios que juzga, si realmente es un Dios que verdaderamente va a estar ahí. Y quiero que esto lo sepan todos nuestros grandísimos sanadores de las naciones. Tú eres Dios, tú en este momento estás siendo Dios para tu hijo, para tu hija, para todas esas pequeñas personas que dependen de ti. Entonces ten mucho cuidado de cómo te expresas sobre esa divinidad,
porque esa es la figura que tú estás brindando a las personas que dependen de ti. Y esta distorsión de la religión viene nada más y nada menos que desde donde nosotros la tomamos. Entonces, ¿qué se puede hacer para cambiarla? Cambiar nosotros, cambiar nuestra figura o nuestra responsabilidad paternal para que podamos tener un mayor desarrollo. Y pues eso es lo que necesitaba agregar sobre esta parte importante que dijo Leila. Y volviendo al otro tema, pues tiene muchísimo que ver porque, por ejemplo, mis padres, pues aunque fueron católicos de cierta manera, mis padres siempre fueron muy libres de inculcarnos la espiritualidad. En especial creo que yo la tomé más que mi hermano. Yo, pues, como sea, pues ya nací con este chip, con mi misión, con muchísimas cosas que a veces pongo en pausa y dejo por ahí porque es muy abrumante y de repente son demasiadas responsabilidades. Eh, pero pues en este despertar, creo que muchas veces me sentí vacío, me sentí abandonado, justo a veces por mis padres. Y creo que el único refugio que encontré fue escapar a los mundos superiores. Me abrieron las puertas del cielo, tuve estos mensajes divinos, yo pues he tomado y comparto ceremonias grandes con medicinas ancestrales, entonces pues después de una forma muy fuerte en la que me lastimaron emocionalmente y siento que mis padres estuvieron ahí, pero mirando de lejos, como pues saber en qué parte se parte la cara este niño y pues si es muy necesario, pues veremos si intervenimos, pero pues realmente fue lo muy mínimo. Entonces, pues yo, por cuestiones del destino, porque ya estaba prescrito y ese era mi contrato, tenía que llegar a estas situaciones extremas espirituales, donde uno consume, por ejemplo, medicinas demasiado ancestrales como la ayahuasca, y ahí fue mi gran despertar espiritual, donde yo ya sabía que dentro de mí había un algo más. Yo nunca lo dudé, yo nunca tuve este pequeño chip o programación en mi cabeza de ¿será real o no será real? Yo siempre he sabido que es real y que hay algo más y que esto solamente es un pasaje hacia o una transición de preparación para otro lugar. Entonces, pues llegué a este gran despertar de conciencia donde poco a poco, a través de casi 8 años de este trabajo, pues pequeñas cosas, pequeños detalles hacen grandes cambios. Entonces, pues sí he hecho mi trabajo de introspección. Muchas veces he dañado gente en no por ser egoísta, sino por tal vez ser individualista, por no haber sido lo suficientemente consciente de las personas que me rodeaban, o por buscar en mi responsabilidad, en esta sensación que yo tengo como padre de alguna forma, de tratar de buscar el beneficio de los demás, porque pues también es muy cierto que como padres siempre buscamos la mejor opción, aunque no sea esta palabra consensuada, por decirlo así, porque muchas veces creemos que es la mejor acción y que a veces pues podría haber un pequeño daño colateral, pero en nuestra cabeza creemos que es la mejor decisión a tomar. Entonces, pues también muchas veces he dañado a algunas personas sin intención alguna, creyendo que a lo mejor esa es la mejor opción. También he tenido problemas o daños con mis padres porque también a veces creemos que como hijos también es bueno alejarse o tomar cierto tipo de decisiones. Y dentro de este camino, pues creo que el único despertar que verdaderamente es real es el hacerse consciente de que cualquiera de nuestras acciones puede tener
la más grande repercusión en nuestra realidad. Y hablando de estas relaciones, me gustaría que nos contaras, ¿tú tienes en este momento alguna relación de pareja o has tenido una relación de pareja en la que de alguna manera tú veas reflejado lo que, o la relación que has tenido con mamá o con papá? Sí, en todas. Claro. Actualmente, pues, no tengo una relación, más bien Ajá. estoy como saliendo de una relación que duró casi 4 años, que desafortunadamente se volvió tóxica, dañina, venenosa, y que a lo largo de esta relación me di cuenta de todos estos patrones que yo estaba repitiendo, y aún todavía a casi un año de haber terminado esta relación, agradezco y tengo gratitud de poderme seguir dando cuenta de estos patrones, Ajá. porque ciertamente son cosas que no quiero volver a cometer. Exacto. O sea, Y lección aprendida. entonces sí sería un error hacer. Pues sí, y me costó bastante tiempo darme cuenta y yo no entendía por qué estaba repitiendo estos patrones. Y pues bueno, en cierta terapia que tuve hace unas horas con Leila, me di cuenta que yo estaba repitiendo de el narcisismo, la patanería, que muchas veces es una programación tan subconsciente y tan inconsciente que es Ajá. muy difícil de reconocer, y esto Exacto. se da a partir del narcisismo que tenemos. Y todos podemos tener pequeñas o grandes cantidades de narcisismo. Sin embargo, el narcisismo creo que es un arma de doble filo, y cuando es un arma blanca puede hacer el peor daño del planeta porque es tan inconsciente que puede dañar grandes civilizaciones. Así es. Sí, y te preguntaba específicamente eso porque cuando nos sanamos la relación con papá y mamá de manera consciente y la seguimos dejando allá guardada en el trastero, como le llamo yo a esta parte de nuestro cerebro, entonces lo que hacemos es una y otra vez replicar el patrón, como tú mismo lo dices, o los patrones, y eso que genera más de lo mismo. Y simplemente es la vida tratando de decirte, por favor, mírate, obsérvate, recuerda quién tú eres y cuál es el objetivo de estar acá. Ese es el mensaje siempre al final. Entonces, cuando valientemente uno finalmente se enfrenta a ese espejo que ve afuera en sus relaciones y recuerda que esta vivencia que tuvo de infancia tiene un sentido mayor, entonces ahí es cuando uno puede soltar a papá y mamá, perdonar las experiencias que se vivieron ahí, perdonar el no recordar que esto hace parte del plan, y luego, por fin, ya limpio de esa experiencia distorsionada de quién es papá y mamá, pero de mí mismo, ¿cierto? O con respecto a mí, ahí sí ya llega un regalo maravilloso que cuando nos gusta vivir en pareja, pues se ve reflejado precisamente en una relación más respetuosa, más equilibrada, menos de dominio o competencia. Ya no estoy huyendo o persiguiendo a mi pareja, ya no me estoy teniendo la necesidad de que me quieran o que estén pendientes de mí todo el tiempo porque ya lo sané. Ya esa historia era con mi papá y con mi mamá. Y ya puedo ver a mi pareja como un par. Ya no estoy buscando a papá o mamá en pareja, o ya no estoy queriendo comportarme como el papá o la mamá que no tuve, o que esta otra persona de alguna manera me está pidiendo que represente de manera inconsciente. Entonces, por eso te hacía la pregunta y me encanta tu respuesta, porque eso nos pasa a todos hasta que no logramos hacer ese caminito y poner todo en su lugar. Eso es. Clau. Que me gustó esa última reflexión, Leila, del tema este de los espejos y de las parejas, porque me imagino que Fer también va a estar de acuerdo conmigo en que nuestras parejas
o nuestros amigos a veces, son grandes espejos que nos están mostrando esos puntitos a tratar con papá y mamá. Entonces, finalmente, todas estas situaciones externas, lo que están haciendo es mostrarnos dónde. Entonces, es como yo lo miro así, como un mapa. Cuando el otro, o ese aparente otro, me está mostrando una situación de dolor, de enfado o de cualquier emoción que yo no deseo, lo que tengo que hacer es buscar qué es lo que me está mostrando en mí, finalmente. Así que bienvenido sea todo esos malestares o esas situaciones o esas sombritas, no para dejarlas ahí marcando una y otra vez, sino que Fer nos contó que se demoró 4 años, pero ¿qué es lo que es el tiempo finalmente? Porque hay personas que están toda la vida en un patrón de conducta y no salen, porque no saben que se puede salir. Así que 4 años no es nada. Lo importante es haberse dado cuenta, y el darse cuenta puede ser aquí ahora, escuchando este en vivo, o cuando lo veas, si es que es grabado más adelante. Es ver que esas situaciones externas solamente te están mostrando, como dice Leila, dónde tenemos que trabajar en uno, en nosotros. Siempre es en mí, nunca es afuera. Y eso es súper importante, que mamá y papá, si nos molestan mucho, sea la edad que sea, o nuestras parejas si están mostrando una conducta repetitiva, ver en el fondo, ok, sacarlo y traerlo y desarrollarlo. Eso es como súper importante. Sí, así es. A mí eso es súper importante, y a mí una de las principales cosas que recién dentro de esto me empezó a ayudar muchísimo a darme cuenta junto con la psicología del pan, que está representada en el padre, el adulto y el niño. Por eso se llama psicología del pan. No recuerdo quién hizo este trabajo, pero luego les paso el dato para que lo pongan aquí en Sanación de las Naciones. El padre no es el padre como tal cuando yo ya soy papá o mamá. El adulto es esta parte. El padre es, todas sean positivas o sean negativas. El adulto presentan como que sería la parte más racional de nuestra persona, porque es el que actúa con la conciencia de su niño y de su padre. Entonces sabe cuál es lo correcto, lo incorrecto, lo positivo y lo negativo. Entonces puede ser la persona más racional, por así decirlo. Entonces nosotros deberíamos de mantenernos en esta actitud de adulto sin ser nuestro padre y nuestro niño, porque nuestro niño es esta parte que va a actuar con rencor, lastimado desde sus dolencias y desde sus carencias, porque los padres así lo formaron, y entonces se va a emberrinchar, puede estar enojado porque a lo mejor esta psicología normalmente es combinada y son dos pilares cuando tú estás viendo a una conversación con dos personas. Entonces, persona 1 puede estar diciendo una idea a la persona 2, y la persona 1 está tomando este comentario como, no sé, decir, eres un cochino, ¿no? Y la otra persona tiene bien trabajado a su adulto y podría recibirlo, ese comentario, en su adulto y ser racional y decir, esta persona está sacando este comentario desde su padre porque tiene a su niño herido, donde sus papás le decían que era un cochino y que por ser cochino no levantaba su cuarto, no levantaba su cocina, era un sucio, y lo traumaron, y su adulto no logra sanar porque es una situación que no ha terminado de perdonar con sus padres. Entonces, yo les dejaré con las chicas para que puedan hacer un poco más de investigación sobre esta conducta del pan, para que puedan empezar a sanarse, y es realmente hermoso cuando empezamos a comprender
que muchas personas hablan desde su padre dolido, otras personas hablan desde su niño que no ha logrado sanar, y hay personas racionales que no se inmutan y que les da exactamente igual, porque ya están en este progreso del adulto consciente, que saben desde dónde está hablando la otra persona, y así nos servirá con nuestros padres o con nuestros hijos. Súper, sí, esta es una metodología que yo trabajo también en el proceso terapéutico con las personas, entonces es genial aprenderla a manejar y sobre todo jugar, ¿no? Porque bien, cuando la persona está, digamos, todavía tratando de superar sus patrones, entonces está como muy marcado o el objetivo es que trate de superar a esa etapa de la niñez y que empiece a encontrarse con el adulto que ahora es y que de alguna manera ese autoritario o ese adulto o ese padre que de alguna manera sea como muy de la norma y que de alguna manera agrede al niño o ese niño se ha sentido agredido por ese tipo de padre, de conducta de padre autoritario, entonces se sane o llegue el momento en que logre un equilibrio y ya la persona entra en su etapa adulta. Pero cuando ya eso ha pasado, entonces lo chévere de esta experiencia o de esta dinámica es que uno puede pasar, dependiendo del momento de la vida o del momento del día que está atravesando o de la dinámica con quien esté, puede pasar a jugar siendo niño, siendo adulto, siendo padre, porque la situación lo amerite. Entonces, saco a mi niño a relucir cuando necesito ponerme muy creativa o muy creativo, cuando necesito hacer algo bonito, divertido con mis hijos o con mi pareja o conmigo mismo. Entonces saco a ese niño a disfrutar, ¿sí? Pero también puedo sacar al padre cuando tengo que tomar decisiones firmes, poner límites, poner reglas en mi vida hacia mí mismo. Y también puedo ser ese adulto cuando de alguna manera necesito ver con coherencia o ver con una mirada mucho más racional, como lo dices, Fer, ¿cierto? ¿Qué decisión puedo tomar en este momento, pero desde el adulto? Entonces, ya cuando uno ha pasado esa etapa de sanar esa historia de la infancia, ya puede empezar a jugar intencionadamente y conscientemente con las tres diferentes formas de ser, porque son formas de ser que todos llevamos dentro. Sí, Dime. sería como yo lo veo, sería como la decisión más coherente que aplicaría a ese momento, ¿no? Saber Exacto. cómo si realmente lo vas a recibir desde tu niño, desde tu adulto o desde tu padre, que es justo esto, que no es como lineal, igual a lo Exacto. mejor para que lo entiendan nuestros sanadores de las naciones, no es íntegro, ni es un proceso, ni está estipulado que ya seas el padre, o sea, puede ser una situación cruzada y en realidad cuando están estos dos pilares de la comunicación se le llama tener una comunicación asertiva, porque puedes estar entendiendo cuando ya lo analizaste desde dónde viene, y entonces la persona o el que recibe, el receptor, acepta la decisión más coherente en ese momento para no herir o para no hablar de más o para poder entender que tal vez es un comentario que fue un machetazo que aventaron a alguien más y realmente tú lo hiciste así y lo dejaste pasar, ¿no? Así es. Así es. Qué bueno, vamos a incluirlo en nuestra información porque creo que es súper necesario saber, sobre todo cuando uno reacciona ante algo, es desde dónde estoy reaccionando. Creo que esa dinámica, ya tener solamente ese conocimiento, si estoy reaccionando desde cuál de estos tres puntos, ya te va a dar una herramienta mucho más certera para poder responder. Porque claro, si estás reaccionando o estás pensando desde tu niño, y es ese niño como pataleta o berrinchoso, puedes tomar el adulto, es como tomar la posición. Soy en este momento niño, soy en este momento adulto, soy en este momento padre, así que vamos a incluirlo. Me encantó que lo hayas traído, Fer, esta herramienta maravillosa que
que está ahí, está súper disponible, pero de repente hay que verla así como más dinámica, más simple para que nuestros espectadores puedan decir, salir hoy día a la calle y sentir que tienen esa herramienta como fácil de trabajar. Así es. Pues sí, pues muchísimas gracias por haberme invitado a este espacio tan maravilloso. No saben lo cómodo que me sentí platicando con ustedes. Me sentí como pececito en el agua. Hace mucho que no estaba aquí con mis sanadores de las naciones. Y las felicito muchísimo, chicas, a las tres. Lástima que Eli ya no puede estar, pero las felicito muchísimo. Estoy muy orgulloso, de verdad, de mi corazón a su corazón se los digo. Estoy muy orgulloso del trabajo y de la forma de vida que le están dando a Sanación de las Naciones. Creo que la verdad no hubiera podido dejárselo a nadie más. Ay, Y pues les deseo todo el éxito del planeta, del universo, para que alcancen y que nuestros sanadores de las naciones nos ayuden, por favor, a compartir, a darle like, a seguir, para que alcancemos a más personas con estos temas que son verdaderamente tan importantes. Recuerden que pequeños detalles hacen enormes cambios para que podamos sanar a nuestras naciones. Empezamos por la meditación y ahora verdaderamente tenemos que empezar a aplicar cosas en nuestra vida que son prácticas de día a día, de instante a instante y de momento a momento, para que podamos verdaderamente sanar nuestro planeta, sanar todas nuestras naciones y vivir en una comunidad mundial. Entonces, pues, muchísimas gracias por haberme invitado, por haberme tenido con ustedes. Las adoro, las amo con todo mi corazón y les deseo el mayor éxito del planeta. Hermoso, nosotras también te amamos, te amo y espero que no sea la última vez, que estés aquí muchas veces y que además empieces ya a participar también de otras actividades que vamos a ofrecerle también a este espacio maravilloso de Sanación para las Naciones. Gracias por haber aceptado la invitación también, Fer. Gracias, Fer, gracias por esas lindas palabras, gracias por haber permitido hacer estas preguntas que al principio parecían incómodas, pero después te relajaste a los 5 minutos, ya estaba totalmente entregado, sanando también y recordando siempre que este proyecto, yo desde el momento en que Eli me lo comenta, yo lo vi como que tu nación eres tú. Y eso para mí es algo súper importante, que la nación somos nosotros, esta es nuestra tierra, somos todo esto, así que por lo tanto este trabajo que estamos haciendo y las personas que lo están viendo, solo hecho de estar mirándolo, ya están sanando su propia nación. Así que Fer, muy agradecida, yo sé que vas a estar muchas veces más invitado o compartiendo lo que tú quieras porque esta es tu casa. Muchísimas gracias, chicas. Las adoro y pues, queridos sanadores de las naciones, nos despedimos. Yo me despido por ahora, pero pronto nos vemos y no nos despedimos porque eso no es posible. Solamente se despiden los que se separan y eso no es un estado en el que podamos estar ustedes y yo. Así es. Bueno, entonces gracias a todos. Gracias. Chao, chao. Feliz tarde. Que estén muy bien. Chao. Chao.